Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a cada uno de los conectados el día de hoy. Eh, Voy a partir saludando a nuestros hermanos panelistas y a nuestro hermano Esteban Gutiérrez, bienvenido queridos hermanos, y también a nuestro hermano Omar, que hace tiempo que no había estado participando con nosotros y que estamos muy contentos, hermano, que esté nuevamente ahí apoyándonos con sus muy buenos comentarios. Así que el Señor dirija todo. Y para comenzar, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Así que les invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que está en los cielos, damos gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, gracias porque nos tiene con vida, nos tiene con salud, y gracias, Señor, porque nos da la oportunidad el día de hoy de reunirnos para poder estudiar su palabra. Le pido que usted dirija a cada uno de los que tengan que hacer alguna observación, algún comentario, Señor, y que siempre las cosas que se digan sean de acuerdo a su voluntad. Lo pedimos, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a poner aquí el tiempo para no pasarnos. Y ya estamos en la lección número 8 que lleva por título El poder de la resurrección de Cristo. Y aquí nos cita dos textos bíblicos como texto de meditación, ¿cierto? O para poder aprenderlo de memoria, que es 1 Corintios 15, los versículos 14 y 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermano Omar, a lo largo de la historia, ¿cierto? El ser humano tiene que enfrentarse normalmente a diferentes tipos de batallas, ciertos enemigos que se le van presentando en la vida. Pero hay uno contra el cual la humanidad siempre ha sido vulnerable, y esto es la muerte. Nos roba sueños, nos separa de quienes amamos y a menudo nos puede llenar de temor. Sin embargo, la lección de esta semana nos invita a proclamar, ¿cierto?, el evento que cambió la historia del universo para siempre. ¿Y de qué estamos hablando? De la resurrección de Jesucristo. Y, y bueno, hoy estamos aquí para estudiar este tema, y por eso es bueno que ahí nos puedan ustedes ayudar, ¿cierto?, a hacer comentarios. Y le hago la primera pregunta, hermano Mal. Pablo menciona en 1 Corintios, que en capítulo 15, que vamos a estudiar esta semana, que tanto la muerte como la resurrección de Cristo sucedieron conforme a la Escritura. ¿Por qué era tan crucial para Pablo demostrar que la resurrección no fue un hecho improvisado, sino el cumplimiento exacto del Antiguo Testamento? Bueno, ante todo, feliz sábado, hermano Gustavo, hermano Esteban, gustos en saludarlos y también a los hermanos que nos están escuchando en esta oportunidad. Es importante porque miremos el trasfondo de Primera de los Corintios. Los corintios eran un pueblo gentil, eran parte de una iglesia que se constituía de miembros no judíos, entonces había mucha superstición en ese tiempo. Se creía que la muerte solamente era una etapa previa a una superior elevación del alma. Recordemos que en el antiguo pensamiento griego, en el dualismo griego, la verdadera liberación de la persona es cuando el alma, bueno, uno moría y el alma se iba al mundo de las ideas y el cuerpo se quedaba aquí, era la prisión del alma. Entonces la muerte era vista como un viaje sin retorno, como un desastre, una fatalidad que no tenía remedio salvo para que algunos pocos puedan disfrutar de una vida superior en el mundo de las ideas, como mencioné. No había esperanza ni había ningún atisbo de restauración del mundo. No había esperanza para la humanidad. Entonces, el mensaje de Pablo llamó la atención del mundo gentil porque ofrecía algo que las religiones imperiales o las religiones de misterio griegas no ofrecían, que era la resurrección y una vida restaurada luego del fin de esta era, ¿no? Entonces, el mensaje de Cristo
no ocasionaba tanto desprestigio para ese momento, sino esperanza para muchas. La muerte no es lo definitivo, sino que mediante Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, el ser humano tenía garantía de una vida mejor, de que la muerte no era una palabra final en la existencia, sino que Dios prometía volver a ver a los muertos cuando sean resucitados, de acuerdo a las promesas de Dios en su palabra, en la escritura. Entonces la escritura ahí cumplió una parte fundamental cuando daba orientación y guía a las promesas y a la predicación de los apóstoles, ¿no? Porque Pablo cita en 1 Corintios 15, de 1 al 4, de que la fe cristiana, el evangelio se funda en dos eventos fundamentales, al menos así lo dice ese pasaje, que es la muerte de Jesucristo, su resurrección, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, eso hacía también una diferencia entre la religión cristiana y la religión greco-latina, digamos así, que consistía en normas, en mitologías, ya que la muerte y resurrección de Cristo eran un evento histórico, un evento real, que tenía un hondo significado espiritual y teológico para la gente de ese tiempo, ¿no? Quizá para nosotros es algo común escuchar que Cristo murió, resucitó por nuestros pecados y lo creemos así, pero para el mundo gentil de ese tiempo era algo novedoso y la gente tenía esas ganas de probar o de experimentar una nueva religión que le prometía vida eterna, esperanza y verdadera salvación, ¿no? Ellos se veían como perteneciendo a una historia de salvación y eso era claro en las cartas de Pablo. Por eso es que la resurrección jugó una parte fundamental para la fe cristiana porque era la garantía de vida eterna y también porque la resurrección permitía saber de que nosotros gozaríamos por la fe de esa bendición de la justificación y el perdón de los pecados. Es lo que yo podría mencionar, hermano Gustavo. Amén, amén. Muchas gracias por sus comentarios, hermano Omar. Y hermano Esteban, es importante lo que nos menciona aquí el hermano Omar. Y de hecho, la lección también enfatiza la relación entre creer y predicar. Ahora, ¿de qué manera la certeza personal en la resurrección transforma nuestra forma de compartir el Evangelio? Y le hago otra pregunta. ¿Puede alguien proclamar eficazmente a un Cristo vivo si no ha experimentado esa certeza en su propia vida? Amén. Bueno, en realidad la resurrección de Cristo al creyente le trae esperanza Amén. y esa esperanza es la que da alegría de vivir un evangelio no triste. Si bien la predicación que nosotros damos, ¿cierto?, debiese ser una predicación de esperanza a aquellos que hoy día no conocen acerca de Cristo o que no tienen cierta eh, atracción hacia las cosas espirituales, como decía el hermano Mar, es importante que nosotros le entreguemos esa distinción de lo que nosotros creemos en base a la Biblia, ¿cierto? Y lo que nos dice la tradición. Porque la tradición, ¿cierto? En este caso que nosotros heredamos de la conquista española, ¿cierto? Es de que eh, nosotros podemos morir y después pasar a un estado de inconsciencia y después de conciencia o al limbo o al cielo o al infierno. Eh, por lo tanto, esa creencia derriba la creencia de una resurrección cuando Jesús vuelva por segunda vez a nosotros. Por lo tanto, es como estirar mucho la esperanza y finalmente se transforma en que, pucha, a lo mejor es mejor que nosotros muramos y pasemos a un estado mejor y no anhelar la segunda venida de Cristo. O fijar nuestras esperanzas en otro ser que haya vencido la muerte y en realidad el único que ha vencido la muerte es Cristo. Y en Él está nuestra esperanza. Es decir, que todo lo que nosotros predicamos con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto al sacrificio de Cristo, si Cristo no hubiese muerto ni tampoco resucitado, no habría esperanza para el pecador. No habría quien pudiera justificar nuestros pecados, ni no habría quien perdonara nuestros pecados y quitarnos de la mancha y darnos y cubrirnos con su manto de justicia.
Por lo tanto, el no creer en la resurrección implica muchas otras doctrinas que nosotros como creyentes adventistas del séptimo día creemos, ¿cierto? Y echarían por tierra, ¿cierto? Otro tipo de enseñanzas que distinguen a otras denominaciones de iglesia. Por ejemplo, yo estaba buscando, nosotros creemos en una resurrección, ¿cierto? Real, total, y una renovación después de esa resurrección. Eh, y por lo tanto, eso genera esperanza en el creyente, que el creyente viva una vida tomado de la mano de Cristo, porque no es solamente una esperanza que digamos, el Señor nos va a venir a buscar en un tiempo más. Confirma que la gran promesa que el Señor hizo en el jardín del Edén, que iba a morir por nuestros pecados, y que después la promesa que hace de volver a buscar lo que se había perdido, nos invita hoy día a nosotros también, ¿cierto?, a confiar porque la promesa que se hizo en el Edén se cumplió y nos da la certeza de que la promesa que se hace en la cruz para volver a buscarnos también es real. Es decir, es una esperanza real en la vida del creyente y debiera ser la motivación para uno contarle a otro la buena nueva que el Señor nos ha entregado. Muchas gracias, hermano Esteban. Y hermano Omar, en 1 Corintios 15, los versículos del 5 al 8, Pablo apeló a más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitado y como lo dejó como prueba histórica. Ahora, hoy no tenemos a esos testigos presentes en persona. ¿Cuál es la mayor prueba o evidencia viva de la resurrección que la iglesia y cada uno de nosotros podemos ofrecer al mundo actual? Mire, la resurrección es una obra histórica de Jesús, una obra histórica de Dios, y lo creemos porque lo dice la Biblia. Amén. Aunque para muchos críticos y, bueno, estudiosos de la historia u opositores del Evangelio o del cristianismo, rechacen el Nuevo Testamento como historia, porque para ellos puede ser fábula, mito o invención de los primeros cristianos, hay evidencias que nos muestran la certeza de la resurrección de Jesús, ¿no? En primer lugar está la palabra de Dios. Si bien es cierto, los evangelios y las epístolas no son biografías ni reportes históricos per se, es testimonio de los primeros cristianos que estuvieron cerca a Jesús, de los que estuvieron junto con él, ¿no? Y es historia en el sentido de que son informes reales, verídicos, y que, pues, armonizan entre sí. Es decir, que Jesús vivió. Y la mayoría de judíos de su tiempo, algunos reportes de judíos o algunos escritos judíos rabínicos, aseguran de que Jesús vivió, de que él existió, hizo milagros y que se llamó el Mesías, pero no reconocen su resurrección. Ahora, cuando Jesús menciona de que los haré testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, Hechos 1:8, él está hablando del poder de su resurrección. Es decir, por su resurrección, él ordena a la iglesia ir a predicar el evangelio a todo el mundo como testimonio de su resurrección y de su poder redentor. Entonces, una de las evidencias de que Jesús ha resucitado es la misma iglesia cristiana, porque nadie puede poner en duda de que una religión o una fe compartida por 11 personas que vieron a un Jesús resucitado, ¿no? O un judío que fue en el mundo entero. O sea, eso es algo asombroso. La iglesia, la expansión de la iglesia, la misma existencia del cristianismo nos habla de la veracidad de la resurrección de Jesús. Está primero la palabra de Dios, está la escritura. La escritura es un documento inspirado y es histórico, es real, es el reporte de los cristianos que vieron al Jesús resucitado. Y el estilo, la forma en que escriben, no es la de mitología, es la de informe real. En primer lugar está la escritura. En segundo lugar está también, como mencioné, la existencia de la iglesia, la expansión del cristianismo. Eso solamente sería posible por el poder de un Jesús resucitado. Y también está la evidencia de la transformación que hace el Evangelio
en las vidas de las personas. El Evangelio es un mensaje de Dios, palabra de Dios contiene el Evangelio. Y el Evangelio, cuando llega una persona y la persona lo acepta, produce un cambio en su vida. Eso es también índice de la resurrección de Jesús, del poder resucitador de Jesús por el Espíritu Santo. Entonces la fe cristiana no es ciega realmente. La fe cristiana no es ciega, se basa en evidencias. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la escritura, está el testimonio de la misma iglesia y también está el resultado del evangelio en las vidas de las personas. A mi juicio, esas serían algunas de las principales evidencias por las cuales verificar y aseverar que la resurrección de Jesús no es un mito, es una realidad atestiguada por la Escritura y confirmada por la evidencia histórica. Eso es lo que les podría responder, hermanos. Amén. Hermano Esteban, Pablo advierte que sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación y nuestra fe son vanas, ¿cierto? Vacías, que aparece como la palabra kenos. Ahora, podría pasar que a veces nos podamos enfocar, quizás en nuestra enseñanza, en nuestras explicaciones, más en las cosas morales o éticas de Jesús y olvidarnos un poco sobre la victoria, ¿cierto? Que significó la muerte de Jesús y que eso también nos da a nosotros una vida eterna. Sí, hay también un trasfondo profundo con respecto a lo que es el plan de salvación, porque en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cada vez que nosotros, cada vez que un humano muere, su paga es la muerte. En este caso, Cristo cuando muere, al no haber pecado, su paga no era efectiva. Por lo tanto, como él no cometió pecado, su premio o su recompensa, su consecuencia es la vida. Entonces, eso nos demuestra que él murió y resucitó por nuestros pecados, no por los suyos, porque no lo cometió, porque como el pecado es muerte y él no pecó, por lo tanto debe vivir. Eso trae al creyente, debiera traer al creyente gratitud, porque, y esa gratitud se transformaría, ¿cierto?, en una mejor relación con Dios, una mejor relación con la iglesia, una mejor relación con mi hermano, con otro creyente, una mejor relación con aquel que no conoce a Cristo. Miraba mientras conversaba el hermano Omar de la evidencia de la resurrección, también hay evidencia histórica. Primero, lo básico que muchos dicen, la tumba estaba vacía. El velo del templo se rasgó. Mucha gente también, cuando Cristo resucita, resucitan otros muertos. Y en ese tiempo muchas personas se asombraron por lo que había sucedido porque nunca había sucedido antes eso, que personas que hubiesen estado fallecidas llegaran, ¿cierto? Y volvieran a aparecer con vida. Por lo tanto, Jesús también declara que su resurrección sería una señal que afirmaría que Él era el Mesías y no un profeta más, como muchos de los que hubieron en la época de Jesús. Entonces, eso afecta también y nos asegura a nosotros que cada vez que nosotros tengamos eh, dudas sobre este tema, recurramos a la Biblia, veamos la evidencia que la Biblia nos muestra como palabra de Dios, muchos necesitan cierta evidencia histórica sobre eso. Vayamos, Flavio Josefo no era un creyente acérrimo de lo que era Jesús, ¿cierto? Era un historiador solamente. Por lo tanto, él deja evidencia de la resurrección de Cristo. Cada vez que nosotros miramos, ¿cierto? Hay personas que niegan la resurrección. Bueno, y a lo largo de la historia han habido ataques a la resurrección durante mucho tiempo, ¿cierto? Los saduceos en la época de Cristo, ¿cierto? No creían en la resurrección. Hoy día, ¿cierto? Algunas denominaciones creen en la resurrección, pero creen en una resurrección parcial, ¿cierto? Que será solamente para un grupo selecto
que vivirán en el cielo con Cristo, ¿cierto? Y los otros quedarán aquí en la tierra, ¿cierto? Pero viviendo con sus cuerpos tal cual son. Por lo tanto, han habido ataques y cada vez que el enemigo ataca, ¿cierto? Es porque por algo, no es por coincidencia. El enemigo ha atacado a la Biblia, el enemigo ha atacado al Espíritu Santo, el enemigo ha atacado la resurrección, porque son temas que traen contundencia, ¿cierto? A lo que es la creencia que tiene el cristianismo, en este caso la iglesia adventista, sobre temas que son, que atacan directamente a la divinidad de Cristo y a la salvación que Cristo ofrece por gracia al creyente. Amén. Y justamente lo que, hermano Mark, lo que nos menciona aquí el hermano Esteban, la lección del día lunes menciona la influencia de la filosofía griega, ¿cierto? Que enseñaba que el alma era inmortal y no necesitaba de la resurrección del cuerpo. ¿De qué manera esta idea sigue afectando la comprensión del Evangelio en la actualidad? Tiene que poner audio. Ahí. Sí, disculpe. Sí, decía de que es una pregunta muy importante, porque en qué grado la filosofía griega ha influenciado a nuestra comprensión de la realidad y de la palabra de Dios. Como todos sabemos, uno cuando, bueno, el ser humano común, ¿no? Piensa cuando muere, su alma se va al cielo o al infierno si fue, depende de las elecciones que ha hecho en la vida. Si fue bueno o hizo más obras buenas, pues va al purgatorio o se va al cielo, ¿no? Pero si fue malvado, despreciable, directo se va al infierno, lo cual son creencias populares que no están amparadas por la palabra de Dios. Como mencioné hace un momento, en el mundo grecolatino, eh, había mucha fatalidad, mucho fatalismo. Se pensaba que la muerte era la parte final de la humanidad y que ésta no volvía ya más a estar en esta vida. Incluso por ahí circulaban algunos pensamientos de reencarnación, ¿no? En que una persona podría volver a vivir, pero en forma de un ser inferior, un animal o un insecto, un microbio, según lo que hayan cometido en esta vida. Esas creencias circulaban por el cercano oriente, ¿no? Por parte tiene una solución que es Jesús. Justamente el Evangelio bíblico nos muestra de que Jesucristo vino a vivir una vida de perfecta obediencia, a ofrecer esa vida en expiación por nuestros pecados y que esa muerte es coronada por la resurrección, donde el reino de las tinieblas es totalmente vencido y se ofrece justificación, vida eterna y también restauración a la persona que acepta el Evangelio. Por eso es que es muy importante ver al Evangelio en su marco grecolatino. Entonces, el Evangelio, como tiene un sentido histórico y del Antiguo Testamento, nos muestra de que cuando la persona muere, su constitución se descompone, lo que comúnmente se conoce como que la materia se queda aquí y simplemente el ser humano deja de existir. El aliento de vida, la vida pertenece a Dios, vuelve a Dios, eso es lo que comprendemos al menos de manera práctica como cristianos adventistas y esperamos la resurrección, ¿no? Si hemos muerto en la fe de Jesús, esperamos ese regreso a la vida cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces la esperanza está en que este sistema de cosas tendrá su final, ¿no? Que esta vida de pecado, de muerte, de dolor, de sufrimiento, llegará pronto a su fin. Y si alguien ha experimentado la sombra de muerte o ha caído bajo la muerte, su existencia volverá a ser activada cuando Jesucristo venga por segunda vez. O sea que la esperanza cristiana era un mensaje revolucionario para ese tiempo. Iba en contra de la filosofía griega, de la religión de misterio, el gnosticismo, todas esas religiones que ofrecían conocimiento, que ofrecían salvación por la sabiduría o que ofrecía satisfacción por la sexualidad, la depravación, todo eso fue vencido
por el mensaje de la resurrección de Jesús y acompañado por el Espíritu Santo, fue una proclamación que realmente hizo que muchas personas tuvieran esperanza en sus vidas y pusieran su confianza completa en Jesucristo. O sea, fue un golpe directo a la filosofía grecolatina en ese tiempo, ya que el Evangelio ofrecía algo más concreto, más real y más satisfactorio para las necesidades del ser humano. Eso es lo que yo podría comentar. Bueno, y eso es una linda esperanza para nosotros. Y hermano Esteban, para la persona que hoy enfrenta sufrimientos, enfermedades o la pérdida de un ser querido, ¿cómo transforma el día a día el saber que nuestra esperanza va mucho más allá de esta vida terrenal? Es una pregunta que me he hecho en reiteradas veces cuando veo el sufrimiento de personas que no conocen al Señor, al ir a velorios, a ir a funerales, ¿cierto? Estar en el cementerio, al llorar con tanta desesperación, al llorar con tanta tristeza, que no los va a volver a ver nunca más. En contraste, cuando he tenido la oportunidad de compartir, ¿cierto? En funerales o velorios de creyentes adventistas, ¿cierto? Al ver la tranquilidad, al ver su cara de templanza y de paz, uno dice, eh, así me gustaría, en la alternativa B, ¿cierto? Me gustaría el poder sufrir esta experiencia, porque hemos hablado mucho de la esperanza, ¿cierto? Pero la tranquilidad que da de poder despedirse de alguien y decirle nos vamos a volver a ver, eso es impagable, hermano. ¿Cierto? El ver, el decir, ¿cierto? Pucha, mi papá falleció, pero estoy seguro que lo voy a volver a ver cuando Cristo vuelva. No así cuando uno cree, ¿cierto? En otro tipo de teología, ¿cierto? Que se fue al cielo y que me está mirando desde arriba. Mucha gente dice, no, mi papito me está mirando desde arriba. Y eso sería un poco cruel, porque imagínense, estamos suponiendo que mi papá falleció, ¿cierto? Me está mirando a mí que yo tuve un accidente y está sufriendo en el cielo porque se preocuparía por mí, ¿cierto? Porque a lo mejor estoy pasando hambre, tengo deuda, vino el temporal que está acá en Chile, ¿cierto? Estaría preocupado por mí. Y eso contradice todo lo que dice el libro de Apocalipsis y lo que mismo Jesús dice, que en el cielo no habrá más dolor ni lágrimas. Por lo tanto, se estaría preocupando por mí y estaría sufriendo porque no puede estar conmigo. Entonces, todo este tipo de creencias en donde echa por tierra, ¿cierto?, lo que es la resurrección, da para, por ejemplo, los fenómenos paranormales, ¿cierto? De que, no, hoy día se me apareció mi papá en la tarde, me vino a visitar una luz, yo creo que es mi mamá, y todo eso, ¿cierto?, del misticismo da cabida para muchos. Entonces, cuando nosotros creemos en la resurrección y creemos, ¿cierto?, que vamos a volver a encontrarnos cuando el Señor vuelva por segunda vez, echa por tierra todo ese tipo de creencias. Entonces, si en algún momento nos llegase a pasar nosotros que tener una experiencia paranormal, nosotros sabemos que de inmediato es el enemigo. Nosotros sabemos que de inmediato que no es mi papá que me vino a visitar, nosotros sabemos que no es mi tía o mi tío, alguien, un ser querido, ¿cierto? Que vino y que me está hablando con un mensaje, porque a veces llegan con mensajes de parte de Dios. Entonces todo eso es derribado, ¿cierto? A que nosotros creamos en la resurrección, tanto de Cristo como también creyendo que Jesús tiene tal poder y Dios tiene tal poder para también, si yo muero, volver a resucitar cuando el Señor vuelva y nos llame, ¿cierto?, al son de la trompeta. Bien, muchas gracias, hermano Esteban. Y el martes, hermano Omar, lleva por título Cristo la primicia. En el Antiguo Testamento presenta las primicias, ¿cierto? Los primeros frutos garantizaba que el resto de la cosecha vendría después. Ahora, ¿qué seguridad nos da hoy saber que Jesús es la primicia de la resurrección y por qué ese mensaje también era tan potente para la iglesia primitiva? La iglesia primitiva tenía la fe en la resurrección de Jesús por muchas razones espirituales, concretas,
ya que la fe cristiana ofrece vida eterna y eso no es un mito, como lo menciona Pablo en 1 Corintios 15. La fe cristiana, el evangelio bíblico, nos muestra que Jesús resucitó al tercer día y que esa resurrección de Jesús garantiza la resurrección de todos los justos en el día final. Cuando habla, ¿no? Como usted mencionó, mi hermano Gustavo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, ¿no? Desde el 20 en adelante, que Cristo ha resucitado de los muertos y es primicias de los que durmieron. Como mencionó usted, en el Antiguo Testamento y en el mundo oriental en general, la primera cosecha del año, los primeros frutos, que eran robustos, eran frutos buenos, de gran calidad, era un anticipo de la cosecha que vendría al final del año. Era como un adelanto de lo que va a venir. Y ese adelanto era la garantía, era como que si ya se hubiera cumplido, ¿no? El primer pago. Entonces, la resurrección de Jesús es la garantía de que todos sus seguidores vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque aquí Pablo menciona de la representación, lo que algunos llaman la cabeza federal, ya que en el versículo 21 la muerte entró por un hombre, ¿no? Porque un hombre nos representa y por él vino la muerte, el pecado, la condenación. Pero por un hombre, por un segundo Adán, un varón que también es Dios, vino la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren por el pecado de Adán y representados por Adán, toda la humanidad está bajo condenación y muere. Está bajo la pena de muerte, experimenta la muerte y está condenado a muerte eterna. Pero también en Cristo, esa frase en Cristo indica que en su persona, representándonos, todos seremos o serán vivificados. Y es interesante el ver ahí la gramática, ¿no? En el versículo 21, porque menciona que en el 22, perdón, que en Adán todos mueren. Se está hablando de un tiempo verbal en presente. Todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Está hablando en un tiempo futuro. Entonces, nuestro representante principal, nuestro representante mesiánico, digamos así, Jesucristo, ha resucitado y en él toda la humanidad tiene acceso a la resurrección porque están representados en él. Y todos seremos vivificados en la segunda venida, en su segunda venida. Entonces, queridos hermanos, este mensaje también busca concientizar tanto a la iglesia de Corinto como a nosotros de que la muerte no es la última palabra en la existencia humana, de que la garantía de Jesús, de que la resurrección de Jesús es una garantía de que vamos a resucitar con Él, de que vamos a tener vida eterna con Él. Ya la tenemos por la fe, pero vamos a tenerla en nuestra carne cuando Él venga en las nubes de los cielos. Por eso es que es muy importante el aspecto de la resurrección de Cristo en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje compacto, concreto, definido. Se basa en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cristo resucita de los muertos, ahí termina el Evangelio, en el sentido de que es una obra completa, consumada, finiquitada, nada hay que añadirle, nada hay que sustraerle, porque es un mensaje completo y es un mensaje que trae esperanza y una garantía de que la muerte fue vencida en la persona de nuestro segundo Adán, Jesucristo. Eso es lo que podría compartir con usted. Muchas gracias, hermano Mar. Y hermano Esteban, el capítulo 15, ¿cierto?, de 1 Corintios, versículo 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?
Eh, ¿Cómo debemos entender esta declaración para no caer en interpretaciones erróneas, ¿cierto? Y que el mensaje, ¿cierto?, transmite sobre el impacto del testimonio de los creyentes que ya fallecieron. Amén. Bueno, ahí también nosotros encontramos, ¿cierto?, otra creencia popular de otras denominaciones, ¿cierto? Que cuando ellos se bautizan, ¿cierto? Y aceptan a Jesús como su Salvador, también lo hacen por ellos y por todos sus familiares hacia atrás. Ah, Eh, bueno, es un poco relacionado con lo que decía el hermano Omar, ¿cierto? En Adán todos somos muertos, ¿cierto? Y en realidad el único que puede otorgarnos vidas es aquel que venció la muerte al no pecar. Por lo tanto, ¿cierto? Hace referencia directamente a que Cristo es la única esperanza para el hombre en el momento de aceptarlo como Salvador. Es el que nos da la salvación, es el que permite que sigamos viviendo, aunque muramos físicamente, ¿cierto? Y también nos entrega esa sensación de certeza, ¿cierto? Porque, como ya dijimos anteriormente, la resurrección es un hecho histórico, pero también es un hecho real y es lo que da poder al Evangelio. Eh, Jesús cuando asciende, después, ¿cierto? Le deja este mensaje a sus discípulos, dice, me voy, pero no os dejaré solo, ¿cierto? Sino que os daré a otro consolador, que es el que está, ¿cierto?, hoy día en estos momentos con nosotros, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, y la misión que él cumple es la misma misión que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto?, de entregar esperanza, de impartir su gracia, ¿cierto?, de poder cambiar las vidas de las personas. Por lo tanto, si nosotros creemos que mi bautismo, mi creencia sirve también para salvar a otros que no alcanzaron a conocer, nosotros siempre hemos dicho como iglesia, ¿cierto?, que la salvación es personal. Por lo tanto, mi fe no se la puedo transferir a mi hijo, ¿cierto? Aunque yo pueda tener muy buenas intenciones para que ellos también se puedan salvar, pero la salvación de ellos ya depende de ellos. Y lo mismo aplica, ¿cierto?, para mis parientes que fallecieron atrás, ¿cierto? Si no conocieron al Señor, no lo aceptaron como su Salvador, el Señor no puede resucitarlo, ¿cierto? Porque yo hice algo a favor de ellos. Y eso es muy común encontrar, hermanos, que por ejemplo, que otras personas intercedan por la salvación de otros, ¿cierto? Otra denominación, ¿cierto? La Iglesia Católica cree que, ¿cierto?, los familiares muertos pueden interceder por nosotros acá en la tierra, ¿cierto? No, no estoy rezando a tal santo, ¿cierto?, para que interceda por mí en aquel lugar. Y así se va distorsionando, primero, la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Segundo, ¿cierto? El Espíritu Santo se queda sin trabajo, queda cesante al tener otros intercesores. Y finalmente, ¿cierto? Cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo a través del Espíritu Santo, estamos haciendo, ¿cierto?, este triángulo perfecto, ¿cierto? Jesús, Espíritu Santo, nosotros, ¿cierto? Por otras personas entregando el mensaje, porque sin duda que cada vez que nosotros miramos hacia atrás es una promesa cumplida, pero para nosotros el mirar hacia el futuro, ¿cierto? Es una promesa que aún está por cumplirse, que es cierto que Jesús vuelva, que resucitemos. De hecho, el Espíritu de Profecía también, ¿cierto?, nos entrega más detalles cómo será esa resurrección, ¿cierto?, de la trompeta final. Y al leer, ¿cierto?, o primero es escrito, o leer el conflicto de los siglos, nos entrega también una visión más completa y nos entrega el poder que tiene Dios, ¿cierto? Primero, para volver a crear y a juntar los huesos de nuestro cuerpo que son desechos en la muerte. Se ha pasado mucho tiempo y la esperanza, ¿cierto?, de algunos que a lo mejor tendremos el privilegio de poder verlo con nuestros propios ojos, la segunda venida, todo eso va a ser un hecho impactante, ¿cierto?, que va a confirmar el poder de Dios y poder también entregarnos a nosotros lo que Cristo hizo en el pasado y verlo reflejado frente a nuestro ojo, o si resucitamos, ¿cierto?, verlo de nuevo, ¿cierto?, cuando vuelva la nube de los cielos. Amén. Y bueno, y siguiendo la misma idea de lo que nos comentaba el hermano Esteban, hermano Omar, dice el versículo 35 en adelante, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano.
Y dice el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué nos enseña esta imagen sobre la relación entre nuestro cuerpo actual, ¿cierto? Y el cuerpo glorificado que Dios nos dará? Bueno, aquí Pablo está tomando ejemplos de la agricultura y de la naturaleza principalmente, ¿no? Cuando se echa la semilla cae a tierra, pero luego brota y se convierte en árbol. Entonces, para que pueda haber un florecimiento, ¿no? Un fruto, primero tiene que morir la semilla, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, cuando hay una pregunta, ¿no? Porque supuestamente en el versículo eh, 35 hay una pregunta, ¿no? Si va a haber resurrección, entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo, ¿no? ¿Con los mismos que tenemos? Entonces Pablo, por inspiración, escribe de que primero tiene que morir este cuerpo en corrupción para que en la resurrección salga a la luz, salga a la vida con un cuerpo renovado. Entonces no vamos a ir con este cuerpo, vamos a ir con un cuerpo glorificado. Primero tiene que morir la persona en corrupción, cumplir con el ciclo de la vida, morir de alguna manera, para luego resucitar con un cuerpo glorioso, poniendo el ejemplo de la semilla. La semilla cae al suelo, muere, digamos, la semilla, se rompe y aparece o va poco a poco saliendo el fruto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los cuerpos que tendremos, que tenemos ahora, no están adaptados para la vida celestial. Y eso lo está o lo va a definir más claro en los versículos 43 en adelante. Por ejemplo, el versículo 43 dice, se siembra en deshonor, o sea, corrupción, nuestra vida humana actual, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, está hablando de la situación actual del ser humano, resucitará en poder, ¿no? Hay que entender el lenguaje de Pablo. Se siembra cuerpo natural, dice mi versión, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Pero ahora uno dirá, no sé, uno aplica lógica, dirá, pero ¿cómo va a haber cuerpo espiritual si lo espiritual no tiene corporalidad, no es concreto, ¿no? Es algo metafísico, lo espiritual? Pero Pablo está hablando acerca de dos formas de vida o de dos eh, tiempos de actuación de Dios. El cuerpo natural es el cuerpo que tenemos ahora, ¿no? Por nacimiento tenemos un cuerpo afectado e infectado por el pecado. Tenemos un cuerpo malogrado por el pecado, pero en la resurrección habrá un cuerpo renovado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la gente que resucitará al creyente. Entonces, por eso se le llama cuerpo espiritual. Es un cuerpo renovado, glorificado por el poder del Espíritu Santo. Por eso que más adelante también recalca Pablo, ¿no? En el versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, la humanidad caída en pecado, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos al cuerpo afectado por el pecado. Entonces, el ser humano lamentablemente está afectado por el pecado y así como está, no puede subir al cielo, no puede entrar a la vida eterna. Tiene que morir y en la restauración de todas las cosas, cuando Cristo venga, su cuerpo está transformado en un cuerpo incorruptible. Y la incorrupción, la perfección final, la glorificación tendrán lugar en ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Es lo que podría comentar, hermano Gustavo. Muchas gracias, hermano Mar, y ahí nos deja bien claro, ¿cierto?, que el cuerpo espiritual no significa un fantasma inmaterial, ¿cierto? Sino que es un cuerpo real como el que Cristo resucitado. Ahora, hermano Esteban, ya entendiendo, ¿cierto?, una vez que uno muera, ¿cierto?, las condiciones que puede morir, vamos a tener esa resurrección. En Filipenses 3:21 dice lo siguiente. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entendiendo un poco también, ¿cierto?, que vamos a hacer nada y todo, y pensando en aquellos que sufren enfermedades crónicas, discapacidades, o incluso desgaste natural de la vejez, que todo nos está pasando a medida que van pasando los años, ¿cierto? ¿Qué consuelo práctico ofrece esta verdad? Amén. Es un consuelo, sin duda alguna, porque nuestro cuerpo actual, que tenemos actualmente cada uno de nosotros, ¿cierto? Es un cuerpo débil, es un cuerpo corrupto, o sea, que se va a corromper en el momento cuando nosotros vayamos a la tumba, ¿cierto? El momento de la resurrección, la Biblia dice que resucitaremos incorruptibles, es decir, que no vamos a morir, ni tampoco nuestro cuerpo se va a ir debilitando. Y esa es una esperanza. Todos los que estamos aquí, todos usamos lentes. Esa es una demostración, ¿cierto?, de que nuestro cuerpo necesita una renovación. No usaremos más lentes. Yo no sé si no tendremos cana. Mira, la cana me sale hasta la barba canosa ahora. No sé si vamos a ser más canosos o no, pero que no vamos a sentir dolor cuando nos levantemos nuestras rodillas, ¿cierto? Nuestra visión, nuestro cabello, nuestros dientes, todo eso será renovado. Eso es una esperanza. Será un cuerpo también poderoso. Va a haber una renovación también de nuestro cuerpo físico, que será también la esperanza para muchos aquellos que han sufrido mucho, como el hermano Gustavo decía, ¿cierto? A veces enfermedades muy largas, el cáncer, ¿cierto? La solución al cáncer a veces es más dolorosa, es muy dolorosa. Muchos han sufrido amputaciones de sus miembros, ¿cierto? Un brazo, pie, o ¿cierto? Han quedado ciegos, o han perdido, ¿cierto? Alguno de los sentidos. Por lo tanto, cuando dejamos esta esperanza a los pies de Cristo, ¿cierto? El que venció la muerte, nos entrega a nosotros una esperanza que volveremos a caminar, que volveremos a correr, que volveremos a sentir la sensación, ¿cierto?, de tranquilidad, de paz en el cielo. Eh, es indescriptible para aquellos que abrigamos la esperanza de la resurrección. Sin duda que cada vez que leemos, ¿cierto?, la parte de Apocalipsis en donde, ¿cierto?, se muestra la ciudad celestial, en donde los santos entregan sus coronas a Cristo, ¿cierto?, en donde podemos agradecer por el sacrificio que Él hizo por nosotros. eh, Solamente nos queda agradecer porque nos muestra cuán infinito amor tiene Dios por nosotros, por sus hijos, eh, y nos muestra cuál fue el plan que siempre tuvo Dios para nosotros, es decir, nunca sufrir, pero elegimos el camino difícil, el camino de la muerte a través del pecado, ¿cierto? En donde para nosotros hoy día es normal sentir dolor, para nosotros es normal llorar, para nosotros es normal sentirnos tristes en algunos momentos del día o de la semana o del mes o del año, y nos conformamos con eso. La gente hoy día se acostumbra a vivir en sufrimiento. Hay veces que uno puede ver en reportajes, ¿cierto?, donde gente que ha sufrido catástrofes muy grandes, por ejemplo el de Venezuela, ¿cierto?, y ve su rostro y el dolor está presente en su rostro. Ellos no necesitan decirnos que estamos sufriendo mucho porque uno los mira, ¿cierto?, y es evidente que su rostro demuestra sufrimiento. En el cielo es todo lo contrario. El rostro va a demostrar la alegría, la paz y la tranquilidad. Y todo eso será renovado porque el Señor nos deja prometido para los creyentes que confían en Cristo y que confían en su segunda venida. Por lo tanto, es un aliciente potente que podamos nosotros seguir esperando la esperanza bienaventurada de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Amén. Y ya entendiendo, hermano Mark, ¿cierto?, que nuestro cuerpo terrenal es frágil, ¿cierto?, perecedero, pero también es templo del Espíritu Santo. En la actualidad, ahora, eh, ¿cómo influye esta esperanza en la forma en que, porque sabiendo que vamos a ser renovados cuando muramos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo influye esta esperanza en la forma en que cuidamos de nuestra salud física y mental en el presente? Y antes de responder esta pregunta, hermanos, solamente quería añadir algo a lo que dijo mi hermano Esteban, que estuvo
bastante acertado, muy oportuno, porque muy lamentables y hasta incurables. En el tiempo de Pablo, dijo que eran rechazados por la sociedad. Para la gente griega y latina, una persona inválida, pulsión y hasta rechazado y expulsado, y si fuera de niño, arrojado de una montaña o de un cerro al abismo, ¿no? Así morían, eran dejados sin comer, ¿no? Niños que nacían con defectos físicos o personas que tenían alguna tara física incurable, eran abandonados por las calles a su suerte, se lo comían los perros, era muy lamentable. Entonces el mensaje cristiano de una resurrección, una glorificación del cuerpo, de todo el ser, era un aliciente para que la persona se sienta amada por Dios, que Dios no los rechaza, que Dios no los repulsa, sino que los ama. Y he ahí también un punto importante en el cristianismo, en la época cristiana, en la época antigua, ¿no? Que el cristianismo no hacía acepción de personas y daba asistencia al enfermo. Pero también, hermanos queridos, como dijo mi hermano Gustavo, y es una parte fundamental de la lección, y eso lo hemos estudiado antes, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros tenemos el don del Espíritu Santo en nuestra vida, para nosotros ya empezaron a correr los últimos tiempos. Estamos viviendo la época del reino de Dios. Entonces, como no estamos ya bajo el poder del pecado, sino bajo el poder del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es una alabanza al Señor. Y en cierta manera, nosotros tenemos que prepararnos para la vida eterna teniendo una salud y un estilo de vida de acuerdo al propósito de Dios. Y es algo que quizás dejamos a veces en segundo o en tercer lugar, pero el cristiano da testimonio de su fe y de la vida eterna que espera con el estilo de vida que tiene, ¿no? Entonces, un creyente, si bien espera la renovación del cuerpo, no va a maltratar su cuerpo con prácticas que ofenden a Dios, sino que va a tratar a su cuerpo, a toda su persona, con los principios del reino de Dios, como un adelanto y un anticipo a lo que va a venir después, ¿no? Entonces, nos debe también de preocupar eso, de que nuestra vida de cristianos tiene que ver también con la mayordomía, la temperancia, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como un adelanto y un testimonio de lo que nos espera en el reino celestial. Y también personas que quizás tengan enfermedades incurables. La esperanza de la resurrección puede ser, o de hecho que es esa motivación, ese motor que impulsa a ese doliente a seguir adelante en la vida cristiana. Eso es lo que podría decir, hermanos. Amén. Y hermano Esteban, Pablo, ¿cierto? Incluso se atreve a desafiar la muerte, donde le dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eh, ¿De qué manera la certeza, ¿cierto?, de la victoria de Cristo sobre la tumba nos permite vivir hoy sin pánico al futuro ni temor a la muerte? Y eso y nos marca una diferencia quizás con la gente que no conoce a Dios, porque lo hemos visto cuando ocurre algún desastre o algo, vemos sus caras. Usted mismo mencionaba, claro, el caso de los venezolanos, ¿cierto? La tristeza que hay o la preocupación de lo que sucedió, pero hay otras, a veces vemos caras de angustia, donde no saben lo que viene. Realmente es algo sorprendente. Entonces, ¿qué nos podría comentar sobre la esperanza que tenemos nosotros, aquellos que creemos en Cristo? Sí, en realidad eso lo que Pablo dice es un cántico de alabanza, ¿cierto? Diciendo, ¿cierto? En realidad a los creyentes, ¿cierto? Que tienen esta esperanza, no hay quien los detenga, ¿cierto? No hay quien los pueda defraudar, no hay quien los pueda bajarle sus ánimos, porque en realidad tenemos puesta la vista en las cosas celestiales. Entonces, ¿qué nos podría a nosotros traer tristeza? ¿Qué nos podría traer a nosotros traer preocupación? Nada.
porque todas nuestras preocupaciones están puestas a los pies de Cristo, todas nuestras penas están puestas a los pies de Cristo. Él es quien las lleva, ¿cierto? El que les da solución, el que les da cambio, el que les da esperanza. Por lo tanto, es un cántico de triunfo que celebra que Jesús venció la muerte y quitándole el poder definitivo a la muerte, porque en realidad el reino de Dios es el reino de la vida, el reino de Satanás es el reino de la muerte, ¿cierto? Que quiere quitar al creyente la esperanza, la alegría y darle, ¿cierto? Este golpe de gracia, ¿cierto? Satanás celebra la muerte de Cristo, ¿cierto? La celebra, pero se preocupa mucho, ¿cierto? De sábado toda la gente dice que cuando la tumba estuvo vacía, Satanás temió y realmente se dio cuenta de que no había ganado, sino que había perdido. Eh, y por eso, ¿cierto? Muchas teorías, se robaron el cuerpo, no murió, se desmayó. Todas esas creencias, ¿cierto? Comenzaron también a esparcirse rápidamente para atacar, ¿cierto? Esta esperanza, ¿cierto? Que tiene que ver con la resurrección, con la esperanza, y no hay nada que pueda detener a un creyente que tenga los pies firmes en la Biblia, los pies firmes en la creencia de Cristo. Eso significaría, ¿cierto?, que el mensaje que partió con 12 personas, y es la demostración, que partió con 12 personas, incluyendo a Pablo, ¿cierto?, se distribuyó de tal forma en Europa, en Asia, ¿cierto?, hasta llegar hasta los confines de lo que hoy día conocemos el mundo, ¿cierto? Y tener cristianos y tener presencia de creyentes en todo el mundo es la demostración del poder que tiene el Evangelio en la vida del creyente. Hay lugares en donde todavía, ¿cierto? El mensaje aún no llega, pero se está luchando para que eso pueda eh, cambiar, ¿cierto? Y, y eso nos demuestra que el mensaje no fue un mensaje humano, sino que fue un mensaje de origen divino. Amén. Y bueno, le tengo ya la última pregunta porque estamos llegando al final. Y una pregunta que aparece el día jueves, hermano Omar, el día jueves, ¿cierto? Dice, ¿quién nos ha alimentado de lo rápido que pasa la vida? Así de rápida nos parecerá la segunda venida de Jesús si morimos antes de que ocurra. Quizá nuestro primer pensamiento al abrir nuevamente nuestros ojos será, vaya Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. Y aquí hace la pregunta, ¿cómo nos ayuda esta idea a aceptar mejor lo que algunos consideran un retraso? Bueno, como seres humanos podemos tener cierto temor a la muerte, ya que la muerte realmente es un intruso en nuestra existencia. Dios creó al ser humano para vivir eternamente. El propósito de Dios fue que sus criaturas humanas vivan eternamente en comunión con Él. Realmente la muerte es la paga del pecado y es un elemento extraño al ser humano. Pero como mencionaste, mi hermano Gustavo, en la práctica, la muerte, si nos llega la muerte, de alguna forma, nos debería alegrar en el sentido del Evangelio, porque es la forma rápida de encontrarnos en la resurrección con Jesucristo, ¿no? Con nuestro Señor. Eso es lo que quizá le dijo Pablo, o le quiso decir Pablo a los tesalonicenses. En primera los tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 nos dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque ciertamente estamos en un momento, bueno, en Pablo estamos en un momento en que los cristianos sufrían por las persecuciones que poco a poco estaban surgiendo, persecuciones de los judíos, de los romanos, entonces estaban presas a la muerte de manera muy, muy, muy angustiante, ¿no? O también de muerte natural. Pero Pablo pone la nota tónica y no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces nosotros como cristianos necesitamos esa comunión con Cristo cada día y esa certeza en que nos espera una vida eterna
y que la muerte, si bien es algo extraño y que puede hacer temblar un poquito al ser humano, porque todos nosotros no fuimos creados para morir, de todas formas tenemos una esperanza que aligera esa tensión, ese posible temor, y nos da un buen resorte para soportarlo. Porque dice el versículo 16, porque si creemos que Jesús murió y resucitó los que durmieron en él. O sea que si dormimos en Cristo, si morimos en la fe de Jesús, entonces tenemos la seguridad de que vamos a resucitar con él, porque su palabra lo dice. Entonces, esta es la prueba, es la evidencia fundamental para poder tener confianza en ese momento, en el momento de la muerte, ¿no? Y también estamos seguros que el Espíritu Santo, al menos personalmente estoy seguro, de que el Espíritu Santo asiste al creyente al momento de morir, dándole seguramente un valor o una tranquilidad para descansar, así como lo hizo con muchas personas que murieron en el nombre de Jesús, ¿no? A los mártires, los valdenses, los reformadores que murieron en las llamas, en el Coliseo, en los calabozos. El Espíritu Santo los asiste y pienso de que también ahí Dios es misericordioso y permite que podamos bajar a la tumba de manera segura y gozosa, sabiendo que en un cerrar de ojos y al abrirlos, veremos al Señor Jesús en el aire, ¿no? Y eso es algo indescriptible y de mucho gozo. Lo peor sería que estemos con una comunión débil o nula con Jesús y muramos y abramos los ojos y veamos la santa ciudad, ¿no? Bajando, ¿no? Eso no es ver morir y abrir los ojos, resucitar y ver a la ciudad de Jerusalén bajando, no es señal de salvación, es señal de perdición. O sea que estamos viendo a la ciudad bajar después del milenio, ¿no? Pero si morimos en Cristo con la fe de Jesús, cerramos los ojos con la muerte, las abrimos nuevamente y veremos al Señor Jesús en los cielos. Esa es una prueba y es una garantía que la palabra ya lo da por sentado. Así va a ser con todos los hijos que tengamos fe en Jesús y le sigamos continuamente. Eso es lo que podría opinar mi hermano Gustavo. Amén, amén. Bien, hemos llegado al final. Así que, hermano Esteban, le dejo ahí su espacio para que pueda hacer la conclusión. Amén. Eh, Sin duda que la resurrección está, la resurrección de Cristo y el tema de la resurrección está ligada, ¿cierto?, a la segunda venida, está ligada al plan de salvación, está ligada también, ¿cierto?, a la esperanza que vive el creyente. Mientras estaba hablando el hermano Omar, me acordé de un estudio. Hay estudios modernos que no se habían realizado nunca antes en la ciencia con respecto a los últimos minutos de la muerte de las personas. Y tiene que ver con la actividad cerebral previo al momento en que la persona fallezca. Y hay varios estudios, hoy día no es comprobable, usted sabe, si el método científico tiene que haber cierta cantidad de años, pero estudios de los últimos 5 o 7 años han estudiado, ¿cierto?, que previo a la muerte hay personas que comienzan a tener una actividad en el hipocampo. Y el hipocampo es el sector donde se guardan los recuerdos. Y por lo general mucha gente cuando comienza a fallecer, esta teoría dice que se vienen a la mente los recuerdos, pero no cualquier recuerdo, sino que se vienen los recuerdos alegres, los momentos en que fueron significativos, como una película que se desvela, ¿cierto?, en la mente de la persona, porque se activan el hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral. Y esos son los últimos recuerdos que uno tiene. Por lo general uno tiene miedo a la muerte y dice, pucha, qué triste es morir, no quiero morir. Pero estos últimos estudios nos dan una esperanza de que realmente cuando la persona está muriendo, muere con los últimos recuerdos más agradables que tuvo en su vida. Porque se activa esa zona, comienza a brillar y después se apaga. Es decir, que no mueren tristes, ni mueren amargados, ni mueren con una pesadez en su corazón, sino que mueren con paz y tranquilidad. Entonces, eso es lo que debiera nosotros como creyentes también decir, ¿sabe qué? Dios se preocupó hasta el último detalle para que nosotros tuviésemos una tranquilidad especial y esperanza
en la segunda venida de Cristo. Entonces, imagínense el poder tener ese momento y, como decía, abrir los ojos y ver a Cristo, ver las nubes de los cielos, conocer a los personajes bíblicos que uno tanto querría conocer, ¿cierto? O más aún, más cercano aún, conocer a nuestro ángel de la guarda que estuvo, ¿cierto?, con nosotros durante toda la vida, ayudándonos, sacándonos ahí de la tumba, ¿cierto? Por lo tanto, es una esperanza muy hermosa, ¿cierto? Los que creemos en la resurrección nos da fuerza para seguir adelante y también, ¿cierto?, para entregarle esperanza a las nuevas generaciones de niños, jóvenes y adultos, ¿cierto?, que aún no conocen lo que nosotros conocemos. Muchas gracias, hermano Amén. Esteban. Y hermano Mar, le dejo ahí su tiempo también después aprovecha de despedirnos en una oración. Bien, hermano. Bueno, mi hermano Esteban hizo una buena conclusión, algo muy, muy importante en el lado científico, ¿no? Como la ciencia también demuestra el amor de Dios, su misericordia y cómo el ser humano puede morir en muchas circunstancias de manera agradable, ¿no? Es algo que quizás experimentaremos cuando resucitemos, si es que morimos, ¿no? Resucitaremos con esa gloria. Solamente eso, ¿no? Tener la esperanza en el Señor, la esperanza en su palabra, que nos garantiza la resurrección porque es un hecho, la palabra lo dice y que es evidenciado por la historia, la tumba vacía. La tumba vacía nos da evidencia de que Jesucristo volvió a la vida, conquistó la muerte y todo lo que estamos con Él, somos vencedores de la muerte en Él, en su persona. Entonces con eso vamos a poder orar y también compartir con las personas si alguna vez tenemos que consolar a un doliente por un muerto, un fallecido, poder también transmitirle la confianza y la garantía de la resurrección según la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de comentar tu palabra, de poder comentar la lección de escuela sabática con esta lección muy importante que es Cristo como las primicias de la resurrección, la garantía de nuestra resurrección. Señor Santo, guíanos y siempre danos fe y fortaleza para enfrentar, si en un momento tendremos que enfrentar la muerte, que sea con la fe en Jesús y también confiando en tu poder y en tu amor para con nosotros. Bendice aquí a mis hermanos presentes, a sus familias y también a los hermanos que están viéndonos por las pantallas del internet en el canal de YouTube. Bendícelos, cuídalos y que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y también compartir las buenas nuevas de un Cristo resucitado, glorificado, que nos garantiza la vida eterna, la resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, agradecemos primero que todo, cierto, a Dios por darnos la oportunidad de haber participado en este lindo repaso de la lección. Gracias a nuestro hermano Esteban de la iglesia de Talagante, ¿cierto? Y también a nuestro hermano Omar, que nos acompaña de allá de Perú. Así Amén. que agradecemos también, hermano Omar, su participación. Bueno, y lo dejamos invitado para el próxima lección a mis hermanos que están conectados. Lleva por título la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Así que en este mismo canal se va a estar transmitiendo en la lección número 9. Les deseo que tengan un lindo día y que el Señor los bendiga a cada uno. Amén. Amén.